Hola, bienvenido a este segundo año de Odisea Submarina. Soy Débora Mabaires. Me escapé de las redes para invitarte a una nueva aventura por el mar de la información. Hoy te voy a llevar a recorrer aquellas pequeñas grietas que terminaron siendo fosas abisales donde hoy estamos hundidos. Seguime. Juan Domingo Perón llega al poder en 1948, luego de las elecciones que lo consagraran presidente y con la ayuda de la Iglesia Católica que, en la persona del cardenal Santiago Copelo, apoya indirectamente su candidatura para oponerse a la de la Unión Democrática, que tenía en sus filas a militantes laicistas y anticlericales. Estos promovían la separación de la Iglesia del Estado, anular la enseñanza religiosa en las escuelas, el divorcio. La Iglesia esperaba mantener algunos privilegios que estaban consagrados en la Constitución. Pero en 1949, con la nueva Constitución, no se los mencionaba. Empezaría ahí una desilusión con el general que solo habría de agravarse. El Estado, por primera vez, se metía a ayudar a los pobres, no con limosnas, sino con trabajo. Estaba tomando la acción social como bandera y quitaba a la Iglesia como intermediaria, y aunque había curas y monjas trabajando en la Fundación Eva Perón, la curia no vio con buenos ojos la disolución de la sociedad de beneficencia, donde la oligarquía daba sus monedas y lustre a los prelados. Hubo dos hechos que marcaron el quiebre de la relación, inclinando totalmente la balanza. El primero, en 1950, cuando Perón le devuelve la personería jurídica que le había sacado 2 años antes a la Escuela Científica Basilio. Este es un culto espiritista de origen francés, establecido en el país en 1917, que cree en la reencarnación y la relación con los espíritus a través de médiums. ¿Te suena, no? El 15 de octubre de 1950 hacen un acto en el Luna Park donde leen la adhesión de Juan y Eva Perón al mismo. Claro, el acto se había publicitado con afiches que decían «Jesús no es Dios», lo que produjo incidentes con miembros de la Acción Católica que se apersonaron en el lugar generando una escaramuza. El segundo hecho fue la promoción que el gobierno de Perón hizo de los evangelistas. Desde Estados Unidos se promovió una gira de ciertos pastores por Latinoamérica. El emblemático y por entonces joven Tommy Lee Osborne llegaba a Chile, pero el hombre no quería venir a Buenos Aires y dijo que Dios le indicó que no tenía que venir. Ante el asombro y desazón de sus visitantes, propuso a un ignoto Tommy Hicks. La verdad es que a Hicks no lo conocía ni la madre, pero los evangelistas pentecostales estaban decididos a consolidar su presencia en Buenos Aires. Al llegar a la Argentina, Hicks quiso hablar con el entonces presidente Juan Domingo Perón. La entrevista se concretó. Fue el 17 de marzo de 1954. Fue muy cordial y al final de la misma se había dejado de lado el protocolo para dar un abrazo entre ambos y una oración que el evangelista hizo por el presidente. Perón ordenó darle todo el apoyo que fuera necesario. Permisos, conseguir un estadio de fútbol, la posibilidad de acceso a los medios de comunicación dependientes del Estado Nacional y, por supuesto, ordenó a la Policía Federal que realizara toda la logística y acción antidisturbios durante el evento. El general, vestido con el blanco uniforme de gala militar, posó con Tommy para una foto que circuló en los diarios. Te imaginarás la calentura que se agarraron los católicos. Pero también sorprendieron para mal a los dirigentes bautistas que no simpatizaban con el estilo de las campañas de Hicks y Osborne. El 14 de abril de 1954, la campaña de Hicks abrió con el lema «Argentina, una patria redimida». Comenzó a predicar en el estadio futbolístico de Atlanta, en el barrio de Villa Crespo, y habían asistido unas 1000 personas. Pero el público iba aumentando a medida que se corría la noticia de las supuestas sanaciones que hacía el pastor. Tanta era la audiencia que la campaña debió mudarse al estadio de Huracán, en Parque Patricios, y más tarde se fueron a Villa Mercedes, San Luis.
Las multitudes acudían a recibir el Evangelio de la Liberación, administrado por un predicador que tomaba en cuenta la Biblia y el clamor de los enfermos que sufren. Eso decían los afiches y la publicidad. Los afiches diseñados para la campaña decían: la Biblia en acción, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos andan, los enfermos son sanados, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Una ola de evangelismo subsecuente a la campaña, manejada por otros predicadores, se propagó por el país con efectos que se hicieron sentir hasta los años 60, y no por casualidad empiezan a surgir figuras locales. La jerarquía católica se indignó, habló de competencia desleal con la religión del Estado. En una pastoral, el obispo de San Luis destacó que el artículo 77 de la Constitución Nacional disponía que para ser presidente había que pertenecer a la religión católica, apostólica y romana, y además recordó el sostenimiento de esa religión por parte del Estado. Sin decirlo, estaba llamando al gobierno a defender a la Iglesia y tendía un puente que Perón dinamitó en un discurso pronunciado el 10 de noviembre de 1954, donde acusó a algunos sacerdotes y laicos católicos de participar en actividades antiperonistas. La nueva grieta se ensanchaba. El 25 de noviembre, desde el peronismo, armaron un acto en el Luna Park para denunciar infiltrados clericales en los sindicatos. Hubo propaganda callejera donde grupos de militantes vociferaban: haga patria, mate a un cura, Perón sí, curas no. Como perros de riña, la derecha dejó sus banderas liberales en un costado y encendió la topadora eclesiástica en nombre de Jesús. Perón, del otro lado, hizo exactamente lo mismo, le arrebató a la derecha las banderas liberales del laicismo. Se eliminaron feriados como las festividades de Corpus Christi, la Asunción de la Virgen, la Concepción de la Inmaculada y el Día de Todos los Santos y el Día de Reyes. Se derogaron las exenciones de impuestos que gozaban las instituciones religiosas. Por amplia mayoría, con 121 votos contra 12, Diputados aprobó un proyecto de reforma constitucional de separación de la Iglesia del Estado, que al día siguiente fue votado por unanimidad en el Senado. El gobierno derogó la Ley 12.978 de enseñanza religiosa y el 14 de diciembre de 1954 votó la Ley de divorcio. Para rematarla, en la noche del 30 de diciembre de 1954 se dispuso la apertura de prostíbulos a través del decreto 22.532. El 25 de mayo de 1955 fue la primera vez que un presidente y sus ministros no asistían al Te Deum en la catedral, y el Corpus Christi, que se celebra 60 días después de Pascuas, se terminó convirtiendo en una gigantesca marcha opositora. El gobierno deportó al vicario general Manuel Tató y al diácono Ramón Novoa, que ni bien llegaron a Roma pusieron al tanto al Papa, y 2 días después el Vaticano anunció la excomunión de Juan Domingo Perón. La mesa estaba servida. La Constitución exigía que el presidente fuera católico y eso fue usado como ariete. El 16 de junio de 1955 se produjo el brutal bombardeo de la Plaza de Mayo y los aviones de la Armada llevaban escrito «Cristo vence». 3 meses después, el 16 de septiembre de 1955, Perón fue derrocado por un golpe militar. Y así, en nombre de Dios, terminaba ensangrentada una época de gloria para los trabajadores argentinos. ¿Qué llevó a Perón a fomentar el pentecostalismo en la Argentina? No se sabe, al menos yo no lo encontré. Lo que sí se sabe es el financiamiento que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos estaba brindando a las nuevas expresiones religiosas que convocaban masas, por ejemplo, la secta Moon en Asia. También es evidente que de aquellas campañas evangelistas promovidas en la Argentina en 1950, nació el espíritu cristiano de un par de argentinos que se van a los Estados Unidos a perfeccionarse en el arte de la oratoria y el convencimiento. Pero antes de que te cuente quiénes eran estos dos,
te recuerdo que esta es una realización independiente. Podés ayudarme a continuar esta aventura en mabaires.mp, la cuenta de Mercado Pago, o en mabaires.dni, la cuenta de Banco Provincia. Muchas gracias. Ahora sí, seguime. 2 argentinos se fueron a Estados Unidos para perfeccionarse. Uno era Luis Palau, el otro, Arturo Houghton. Ambos trabajaron para Billy Graham, el famoso pastor mediático de los Estados Unidos. Una vez que estuvo listo para que haga su propia experiencia, Graham le financió a Palau su emprendimiento pastoral propio en 1970. Tal vez porque un año antes, el llamado Informe Rockefeller, elaborado para Nixon, afirmaba que la Iglesia Católica se empezaba a transformar en una molestia para el poder económico al desarrollar la teología de la liberación. Rockefeller decía que la Iglesia no era un aliado seguro para los Estados Unidos y que era necesario contrarrestar su influencia fortaleciendo a otras iglesias de origen evangélico. La palabra de las corporaciones en Estados Unidos es palabra santa. Así que en 1980 los documentos de Santa Fe se convirtieron en la doctrina ético-religiosa de la administración Reagan y aconsejaban combatir por todos los medios la teología de la liberación. Y vaya si lo hicieron con las dictaduras, asesinando sacerdotes y monjas. Pero Reagan quería más, quería acabar con la semilla de la liberación. Necesitaba de poder territorial y control comunicacional. Entonces constituyó el Instituto de Democracia y Religión para que integrara a las iglesias evangélicas y financió su prédica en todo el continente. La nueva doctrina era igualita a la neoliberal. Sufra hoy para estar bien mañana. De esta manera, los pentecostalistas debían promover en sus sermones, en radio y televisión, las reformas económicas neoliberales, usar la lucha contra el narcotráfico para fortalecer la presencia militar estadounidense en la región y debilitar las bases culturales que daban asidero a posiciones antiestadounidenses o las de izquierda. Los documentos de Santa Fe son el ideario de acción política del imperialismo estadounidense. Para entonces, Palau ya se había convertido en un showman. Había estado predicando en México y Colombia, recorría toda Latinoamérica, era visitante asiduo de la Casa Blanca, estuvo siempre vinculado a ricos y famosos, sobre todo a figuras opositoras a Cuba y Fidel Castro, y también defendía a los dictadores de la región. Pero él no hacía política. Él decía que de ninguna manera eso era hacer política. En Argentina su primer acto fue en 2003, en Palermo, con unos 250.000 asistentes. Apenas 5 años más tarde, en el festival evangelista denominado Sí a la Vida, los días 14 y 15 de marzo del 2008, llevó 1 millón de personas. Contó con una infraestructura propia de los recitales internacionales y actos de cierres de campañas políticas. Su extensa publicidad, que incluyó afiches en la vía pública, lunetas de colectivos, de radio, televisión, su despliegue tecnológico, su altísima convocatoria, volvieron imposible que el desarrollo de la convocatoria pasara desapercibido. El hombre que no hacía política subió al escenario a Mauricio Macri, que acababa de ganar la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a los fines de obtener votos evangélicos cautivos para las próximas elecciones, ya que en 2011 Macri pretendía ir por la presidencia, aunque luego la historia y Durán Barba lo hicieran esperar 4 años más. Luis Palau fue un aportante de la campaña del PRO, a la que llegó a través de algunos fieles como Eugenio Bursaco. La Fundación Luis Palau, que es la entidad que se encargaba de la organización de este tipo de eventos, encontró en Asiera, Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, un respaldo que le habilitó un puente de comunicación con el resto de las iglesias evangélicas y pentecostales de todo el país, pero particularmente en la zona metropolitana. El organizador de Asiera era el pastor evangélico Arturo Houghton, coequiper de Palau y Billy Graham. Houghton era el padre de Cynthia Houghton. Arturo, según cuenta la leyenda, a los 16 años perdió a su padre y trabajó en los
hornos de Siderca, una fábrica de tubos de acero, para sostener a su mamá y sus hermanas. Pero a los 19, Dios le dijo: deja todo y seguilo a Billy Graham y Luis Palau. Y allá se fue a predicar por Latinoamérica, donde milagrosamente volvió como subsecretario de Comercio en el gobierno de Raúl Alfonsín y fue embajador extraordinario y plenipotenciario de Carlos Menem en Bulgaria. Además fue funcionario del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación, prestó servicios en Naciones Unidas y fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué partido? Con el partido Recrear de López Murphy, acompañando en la fórmula a Hernán Lombardi en el año 2003. Su hija, Cynthia Houghton, fue candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en 2003 y también en 2005, pero la verdad es que no movió el amperímetro. Hasta que fue propuesta como candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 2007 en una alianza que el partido Recrear había hecho con el PRO. ¿Y cuál fue su primer proyecto de declaración de interés en la Cámara de Diputados? Declarar de interés nacional el Sí a la Vida Buenos Aires 2008 a cargo del predicador evangelista Luis Palau. Para el 2019 compitió como vicepresidenta en las elecciones junto al ex Carapintada, sobrino e hijo de genocidas Juan José Gómez Centurión, quienes ya habían tejido alianzas con algunos grupos nazis marplatenses. Sacaron el 1,71% de los votos. El monstruito creado para Latinoamérica también creció en Estados Unidos y no solo entre los latinos. Durante la presidencia de Donald Trump se produjo un inédito acceso a los puestos de poder por parte de los pastores evangélicos. Trump forzó el debate alrededor de la identidad norteamericana, sobre el significado de ser norteamericano, y logró instalar que ser blanco y cristiano protestante es casi equivalente a asumir una identidad política republicana, convirtiendo así a la religión entre los blancos estadounidenses como un símbolo de identificación partidaria. En 2004 escribió su libro Piensa como un millonario, una especie de libro de autoayuda en el que unificó la visión de negocios con la religión, mostrando desde el título la afinidad con la teología de la prosperidad que predican los pastores pentecostales. En 2012, Trump fue recibido en la Liberty University por Jerry Falwell, el hijo del pastor mediático fundador del partido Mayoría Moral, una agrupación ultraconservadora y fundamentalista, donde manifestó ser un verdadero cristiano. Omitió, claro, aquellas noches de los años 90 en las que las visitas a la mansión de Jeffrey Epstein lo tenían como habitué. Y en 2016, Trump volvió al auditorio de esta universidad como candidato presidencial. Allí hay un quiebre y empieza a aparecer con frases típicas del mesianismo, esas que hoy vemos en muchos dirigentes como Bolsonaro en Brasil o Javier Milei en Argentina. El pastor Falwell lo presentó. Dios llamó al rey David, un hombre según el corazón de Dios, a pesar de que era un adúltero y un asesino. Como el personaje no encaja con la persona, los predicadores evangélicos relacionan a Trump con las figuras bíblicas del rey David y el rey Ciro, para explicar su ausencia de valores puritanos. De esta manera, lavado de culpa y cargo, Trump fue adelante con el discurso de la derecha religiosa, unificado en el racismo y el nacionalismo, algo muy parecido a lo que intenta imponer acá Miguel Ángel Pichetto. En Argentina, el fenómeno Javier Milei comenzó a tejer alianzas con sectores de la Iglesia evangélica, más específicamente con la Federación Argentina de Pastores Evangélicos, presidida por el marplatense Ariel Díaz. Allí se gestó el apoyo del sello de goma que esgrime Pichetto en la provincia de Buenos Aires, Alternancia Republicana Federal. Son los mismos evangelistas que en 2019 se plegaron al armado de Cynthia Houghton y Gómez Centurión. En 2021 Díaz fue candidato del Frente Patriota que lidera Alejandro Biondini, el del partido nazi que reivindica a Hitler pero que tuvo que cambiar el nombre del partido a Partido Bandera Vecinal. Bandera por Stefan Bandera, el salvaje nazi ucraniano que también es reivindicado por Zelensky. Antes de eso, Ariel Díaz fue integrante armador de Unión por Todos, de Patricia Bullrich,
Militó en Nueva Unión Ciudadana, un partido que integró el frente que en 2007 impulsó a Juan Carlos Bloomberg como diputado nacional. La Federación Argentina de Pastores Evangélicos dice estar presente en 19 provincias, con representación en más de 200 municipios. Ariel Díaz también es presidente de la Asociación Marplatense de Iglesias Evangélicas y se constituyó en coordinador de La Libertad Avanza en la 5ª sección electoral bonaerense, la zona donde la comunidad boliviana que trabaja en la actividad frutihortícola es muy fuerte. Del campo, pero del lado de los terratenientes, salió Sebastián Echevere, hermano de Luis Miguel, quien fuera ministro de Macri y presidente de la Sociedad Rural Argentina. Sebastián se postuló como precandidato a gobernador por Entre Ríos, por el partido de Milei. Su presentación estuvo formalmente bendecida por el pastor Héctor Miguel Ketcher, presidente de la Iglesia Evangélica Pentecostal, Ministerio Profético a las Naciones. Pero hay más, porque si juntás trabajadores precarizados, esclavistas y Entre Ríos, te encontrás con los mismos nombres. Y aparece un nombre vinculado al fallecido Jerónimo Venegas, el dirigente de Huatre que negociaba con los productores para conseguirles mano de obra barata y sin registrar, que es la pata evangélica de Miguel Ángel Pichetto, Julio César Bozzarelli. Una de sus seguidoras, la entrerriana Karina Ivaskov, manifiesta ser la dueña del nombre y del partido La Libertad Avanza en Entre Ríos. Aunque participó del armado junto a Kikuchi y con el rancio Ricardo Musa, apoderado de La Libertad Avanza a nivel nacional, la dejaron depilada y sin visita. Ivaskov también era parte del peronismo republicano de Pichetto, y fue por él que le prestó el partido a Milei, según confió en alguna entrevista radial. Bozzarelli es bonaerense y poderoso. Desde el año 2008 intenta que se reconozca el Sindicato de Pastores Evangélicos con la finalidad de que se les pague por su tarea. El Sindicato Único de Trabajadores de Culto y Religión de la República Argentina tiene 5.800 afiliados, pero aún no goza de reconocimiento oficial. Bozzarelli también fue candidato a intendente de La Plata de la mano de Mario Iggi en 2015. Pero antes de eso, había lanzado su propio proyecto político, el Movimiento Social y Productivo Cristina Presidenta, porque da lo mismo que lo mismo da, mientras le den. Scioli, que hoy es funcionario de este gobierno y hace unos meses lo era del anterior, también tiene su bracito evangélico, que lo viene cultivando desde 2007, cuando lanzó su candidatura a gobernador en José Cepaz, en el templo Caudal de Vida, frente a 4.000 personas. Fue uno de los que recibió en su despacho a Luis Palau en 2010, cuando era gobernador y pretendía lanzarse a la presidencia en 2011. El cierre de campaña del 2015 lo hizo con el cantante evangelista Ricardo Montaner, cantando Himno a la Victoria, rezo oficial de aquella gesta que fusiona folclore, tango y coros celestiales para homenajear al corazón obrero, la lealtad y el pensamiento. ¿A quién crees que habrán apoyado los evangelistas de Scioli en la última elección? Lo cierto es que Milei ganó con la ayuda de los religiosos judíos y los religiosos evangelistas, en esa extraña simbiosis del evangelismo sionista que se está dando en toda América. Parece que una parte de los pastores evangélicos han convencido a la gente que para que vuelva Jesús a la tierra es necesario que Israel vuelva a tener predominancia en Medio Oriente. Por eso los líderes cristianos evangélicos cercanos a Trump han impulsado la orden ejecutiva que prohíbe manifestaciones contrarias a la política del Estado de Israel en los campus universitarios de los Estados Unidos, donde te cuelgan el sayo de antisemitismo, y de a poco el pensamiento imperialista y supremacista de las corporaciones globalistas va traspasando fronteras. Al desmantelar el funcionamiento de los partidos políticos, destruyendo la participación ciudadana en las elecciones de los candidatos, subvirtieron la política partidaria y territorial, transformándola en punterismo evangélico, con sujetos que no siempre responden a intereses nacionales. El fenómeno atraviesa hoy a todos los partidos, porque la Iglesia evangélica es la que conforma la estrategia de supervivencia para muchas personas de los barrios obreros, las villas, los asentamientos o las cárceles.
Los políticos saben que ahí, en nombre de Dios, la labor militante ya está hecha en un 50%. Y es un reaseguro a corto plazo. Sufrir hoy para que te vaya bien mañana es una consigna religiosa que les ayuda a exculparlos de sus malas gestiones. Los pentecostales han desarrollado una teología de la salvación que está vinculada a los problemas del creyente. El milagro es más terrenal y más cercano cuando el pedido está vinculado a conseguir un trabajo, un remedio, dejar una adicción o mejorar la vida afectiva. Soluciones que la política en ninguno de sus estamentos parece poder brindarle al pueblo. La inversión de la gestión Nixon y las siguientes en la penetración cultural latinoamericana rindió sus frutos, porque un hombre esclavizado por el neoliberalismo, condenado a vivir sufriendo aquí y ahora, al que se lo despoja de dignidad y patria, solo le queda tener fe. Y el creyente no quiere razones, quiere creer, y nada lo apartará de su convicción. Y así, entre cantos y alabanzas, con un gran despliegue escénico, algunos, en nombre de Dios, pueden llevarte a votar al diablo. Sé que te estás preguntando, bueno, ¿y cómo salimos de esto? A mí no me preguntes, no tengo ni la más mínima idea. Pero vayamos pensando, ¿quién te dice? Mientras tanto, te espero la próxima semana para una nueva Odisea Submarina. ¡Chao!